Una de las cosas que como beatmaker se nos complica al inicio es que no sabemos cómo estructurar un beat. ¿Cuánto tiempo debe de durar el coro, el verso? ¿Dónde pongo el puente? Y sí, aunque tú no lo creas, el estructurar beats tiene su chiste, porque no es lo mismo estructurar un beat junto con un artista al hacer una canción que estando tú solo. Pero no te preocupes, porque en este video te voy a mostrar 3 formas en las cuales puedes estructurar tu beat de una forma bastante fácil, rápida y muy creativa. Ahorita me vas a entender. La primera forma de estructurar un beat, estructurar con referencias. Y esta manera es la forma en la que más rápido vas a estructurar un beat, porque puedes analizar la estructura de todas las canciones que están en el top y vas a ir poco a poco encontrando esa fórmula. Por ejemplo, yo estoy aquí en Spotify en esta playlist llamada Baila Reggaetón y aquí tenemos bastantes canciones. Bellaqueo con Nanita, Okidoki, entre muchas. De hecho, yo estaba escuchando hace ratito la de Quema y la voy a utilizar como ejemplo. Y como te puedes dar cuenta, la descargué y la puse en el FL Studio. Una vez esto, la analicé y fíjate cómo está la estructura. Bastante sencilla. Intro, coro, verso, coro, 2 versos, un tercer coro y un outro. Y esta es una de las estructuras más comerciales en el reggaetón y en la mayoría de canciones. Le doy play. Este es el intro. Aquí tenemos el coro. Quititos, mirada que enamora. Aquí entra el verso. Y otra vez aquí entra al coro. Ok, y aquí te das cuenta de cómo está estructurado. Así que tú puedes tomar varias canciones y ponerte a desglosarlas y te vas dando cuenta que después de unas 10 canciones analizadas, muchísimas comparten estructura. Así que con base a esto, yo ya tenía aquí un beat hecho así a la rápida, sin estructurar ni nada, y vamos a estructurarlo de esta forma. Así que yo voy a quitar esto de aquí y vamos a ver qué tenemos. Ok, voy a quitar esta. A lo mejor esto lo voy a dejar aquí. Ok. Y aquí ya voy a poner lo que es. Me gusta. A lo mejor aquí le vamos a subir una octava. Podemos incluso copiar la estructura que aquí ellos. Ok, aquí él hace un pu pu pu. Ok, nos damos cuenta que realmente aquí es esto. Y aquí en los versos nos damos cuenta que, bueno, esta es una instrumental muy sencilla, donde no tiene casi nada de sonidos y se repite lo mismo. Pero nosotros pues vamos a ponerlo de la misma forma, solo que hay que quitarle pues sonidos, ¿no? A lo mejor nosotros vamos a hacer esto. Volvemos esto de aquí. Vamos a bajarle este aquí más o menos, a ver qué tal. Y si se dan cuenta, aquí yo nada más copio esta parte y la paso para acá y ya tenemos básicamente la estructura del beat, ¿saben? Y listo, con esto ya tenemos un beat estructurado de una forma bastante comercial. La segunda forma en la cual puedes estructurar tus beats, con la vibra. Tal cual, ¿a qué me refiero? Muchísimas veces nosotros estamos creando melodías, ahí vamos poquito a poco haciendo el beat y él mismo nos dice dónde poner el puente, dónde poner el coro. Así que eso ya va un poquito más del tema creativo y más de lo que te va diciendo ese beat. Volviendo a este mismo beat, voy a ignorar completamente lo que tengo aquí arriba. Y para mí el beat me pide que esto esté con un tiempo más. A mí me pide que esto esté por aquí, más o menos. A mí también el beat me pide que ponga esto, un loop acá. El beat también me pide que aquí yo le ponga un filtro, porque quiero como que entre el artista y que su voz sea la más presente. Algo así. Más o menos por aquí. Por ejemplo, esto que yo hice, creo que esto le puede quedar perfectamente aquí a la parte de lo que es el primer verso. Y lo mantenemos así súper sencillo. Y hacemos esto de acá. Pongo este acá. Siento que puede quedar bien.
A ver, y es que esta técnica básicamente es igual. Y a ver, lo que tiene esta técnica es que la estructura la vas haciendo tú, a como tú consideras que el beat puede dar su máximo potencial. Porque hay veces que hacemos algunas melodías, como por ejemplo estas, que puedes meter el intro y luego el coro y no va a haber ningún problema. Pero a lo mejor si haces algo un poquito más ambiental, más espacial, vas a requerir que después de ese intro todavía venga un breakdown donde todavía la canción debe de subir hasta que llegue un punto donde pum, entra el coro, y eso es lo que va pidiendo tu beat. DistroKid acaba de sacar su aplicación para móviles en la cual podrás controlar toda tu carrera artística. Ahí vas a poder ver las estadísticas de tus lanzamientos, qué tal le han ido, cuántas reproducciones tienen, las playlists en las que están. Además que también puedes realizar tus lanzamientos desde ahí. Así es, puedes hacer un lanzamiento desde tu celular, donde tú programas la fecha de salida, subes el cover, obtienes el link de pre-save, entre más cosas. No solo esto, sino que también dentro de la aplicación puedes ver tu banco, que básicamente es todos los ingresos que tienes a través de las regalías de tus canciones. Y lo hermoso es cuando te llega un pago, DistroKid te manda una notificación como esta. Y lo mejor de todo esto es que yo te voy a regalar un 7% de descuento si aún no estás dentro de DistroKid, con el link que está en la descripción para que puedas dar un paso más en tu carrera musical. Y la tercera forma de estructurar tus beats es haciéndolo mientras el artista trabaja. Esto es un punto muy importante, ya que cuando estamos en una sesión de estudio, normalmente nosotros empezamos a hacer algún beat y el artista va tarareando ideas, va sacando y de la nada saca un coro, y a lo mejor después de ese coro viene y saca los versos y empiezas tú a estructurar la canción junto a él, y al final resulta que la estructura termina siendo comercial como la de Quema, o termina siendo una estructura completamente diferente donde a lo mejor el coro entra después de muchísimo tiempo. Un tip extra que te puedo dar es agarra las acapelas de las canciones, ponlas en tu beat y estructúralo a tu gusto. Muchas veces terminamos dándole un vibe diferente a una canción cambiándole la estructura. Y sí, aunque pienses que este tema es como de ay, rimao, solamente lo voy a estructurar a como yo pienso, y sí, aunque tú pienses que es un tema que no tiene nada de chiste, créeme que con estos tres contextos que te acabo de dar ya ves la estructura de beats de una forma diferente. Al final el estructurar un beat es como redactar una historia, donde empieza el inicio, empieza a subir hasta que llega al clímax donde es el coro, después baja y vuelve a subir, y si lo profundizas de esa forma, créeme que estás del otro lado. Que por cierto, si quieres dejar de hacer beats aburridos, te recomiendo que vayas a ver este video, porque no solo es una parte, sino que hay 3 videos donde te doy más tips, así que allá te veo.